Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Esta es la costura DIY y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy vamos a continuar con el proyecto que empezamos la semana pasada y es la confección de la camisa Slim Fit para hombre, y al final te mostraré el resultado final que me encantó para que te animes también a realizar este proyecto. Así que sin más ni más, empecemos. Bueno, para empezar a confeccionar el proyecto del día de hoy, primero vamos a alistar esta parte aquí de la abertura de las mangas. Bueno, entonces nuestras mangas las tenemos de esta manera. Hicimos pues un piquete de 10 centímetros aproximadamente y vamos a tomar el sesgo aquí en esta parte y también la perilla. ¿Listo? Entonces vamos a la máquina. Vamos a tomar primero la parte más pequeña o el sesgo. Vamos a empezar organizando esta primera parte, la parte más angosta de la manga, tomando como referencia la abertura. Entonces, como pueden ver, este lado es más pequeño que este, entonces vamos a empezar confeccionando aquí el sesgo, ¿cierto? Vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera y vamos a pasar una costura a medio centímetro por aquí, por el borde, hasta aquí donde termina la abertura, y vamos a pasarnos 1 centímetro de costura. Entonces alineamos las dos partes de tela, empezamos con un remate y cosemos a una costura recta normal de 3 milímetros. Bueno, aquí en la parte de la abertura voy a marcar hasta donde llega 1 centímetro. Es muy importante que sea preciso y cuando lleguemos aquí vamos a hacer un remate. Ahora vamos a tomar la otra parte de la perilla, o aquí es donde vamos a hacer la flecha, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, entonces aquí vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a unir por el otro extremo de la abertura, y también vamos a coser a medio centímetro de costura en costura recta de 3 milímetros. Vamos a marcar también aquí a 1 centímetro donde terminó esta costura. Aquí la vamos a terminar exactamente y las dos partes de tela tienen que empatar así casi que perfectamente. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es cortar. Voy a marcar aquí cómo voy a cortar. Voy a marcar como en V y con la tijera voy a cortar y abrir justo un poquito antes de la costura. Lo mismo acá, hacer como una Y desde la abertura hasta el extremo de la costura, con mucho cuidado de no tocar la costura. Vamos a tomar el sesgo por el lado del revés, o la manga por el lado del revés. Vamos a acomodar esta parte aquí de la costura. Vamos a doblar la parte del sesgo medio centímetro. Vamos a doblar hasta tapar la costura que acabamos de hacer y vamos a pasar una costura recta, pegadito pegadito, por todo aquí el doblez. Pero entonces la costura se tiene que hacer por el derecho. En esta parte te puedes ayudar con alfileres o también puedes planchar para que quede mucho más fácil de coser por el derecho. Entonces vamos a pespuntar por todo el bordecito. Vamos a disminuir la longitud de puntada a 2,5, casi 2, porque esta parte sí queda muy bien terminado, por ejemplo, de que la costura del pespunte sea bien finita y bien pegadito aquí al doblez. Entonces doblo de esta manera para acomodar aquí la pestaña y continúo cosiendo. Entonces aquí al momento de llegar tenemos que cerciorarnos que aquí el triangulito que se forma queda hacia el derecho y no hacia el otro lado, y el sesgo queda tapando el triangulito que acabamos de hacer. Terminamos con un remate, listo. Cortamos aquí el exceso de sesgo. Bueno, entonces ahora la flecha la hacemos casi que de la igual manera. Tomamos la manga por el revés de esta manera
Acomodamos aquí, abrimos costuras. Esta parte la puedes hacer con plancha para que sea mucho más fácil de acomodar. Entonces doblamos aquí medio centímetro y tapamos la costura que hicimos en esta parte de esta manera. Y hacemos un pespunte bien pegadito aquí para tapar la costura con que unimos la perilla a la manga. Y el pespunte lo hacemos por el lado del derecho. Y acomodo aquí en la máquina. Bueno, aquí al momento de llegar aquí el final de la abertura donde hicimos la Y, entonces vamos a empezar a acomodar esta parte para que quede todo bien pisadito y bien cosido. Entonces aquí guardamos las costuras por dentro para que el pespunte guarde todo de esta manera. Recuerda que el triangulito aquí de abajo tiene que ir hacia el derecho para que la flecha pueda tapar esto. ¿Listo? Entonces aquí en esta parte vamos a hacer la forma de casita o la forma de flecha que tienen las camisas. Entonces yo voy a cortar un poquito aquí, más o menos a 1 centímetro para que no me quede tan larga. Entonces con nuestras manos vamos a hacer la forma de la flecha. Bueno, entonces llegamos hasta el extremo aquí de la flecha, bajamos la aguja, levantamos el pie, giramos. Aquí en la puntica de la flecha lo mismo, bajamos la aguja, levantamos el pie y giramos para continuar. Y aquí al momento ya de casi llegar aquí a la abertura, entonces vamos a marcar para terminar esta parte. Aquí y entonces nos vamos a ir aquí horizontalmente, bajamos la aguja, levantamos el pie, giramos para cerrar aquí la flecha y terminamos con un remate. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra manga. Aquí ya les muestro el resultado final y esta parte ya la planché para mostrárselos cómo queda de bien la parte de la flecha aquí de la manga. Bueno, entonces para alistar las partes del delantero lo que hice fue cortar una entretela de todo el largo de la camisa por 3 centímetros y lo pegué con plancha aquí a 1 centímetro del borde de la botonadura de la camisa. ¿Por qué a 1 centímetro? Porque aquí voy a doblar 1 centímetro y luego vamos a doblar la parte de la botonadura y voy a pasar una costura recta muy pegadito aquí al borde del doblez. Entonces en esta parte es importantísimo ayudarte con la plancha. Aquí tengo listo esta parte del delantero y también esta otra parte del delantero. Entonces vamos a pasar una costura recta por aquí al borde para cerrar la botonadura y aquí. Vamos a pasar una costura recta muy pegadito aquí al doblez a 2,5 de puntada, en puntada recta. Bueno, ahora vamos a continuar confeccionando la parte trasera de la camisa. Vamos a doblarla por la mitad y vamos a coser primero las pinzas para posteriormente coser la almilla. Vamos a tomar el patrón, vamos a marcar en la tela la ubicación de las pinzas. Entonces vamos a marcar aquí el punto más ancho de la pinza y aquí donde termina con un puntico. Entonces hacemos exactamente lo mismo con la parte de atrás. Voy a hacerlo rápidamente aquí con alfileres. Bueno, y después de haber cosido aquí esta parte de la pinza, vamos a coser
la almilla a la parte trasera de la camisa. Entonces vamos a tomar la almilla también y vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera. Y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro de costura en puntada recta normal aquí para unir la almilla a la camisa. Bueno, entonces en esta primera parte voy a coser las pinzas. Empiezo por el bajo, enfrento las marquillas. Listo, voy a continuar cosiendo entonces la otra pinza. Bueno, entonces ahora voy a coser la parte de la almilla. Voy a enfrentar, como dije, derecho con derecho a 1 centímetro de costura, puntada recta normal. Listo, ahora voy a pasar una costura de remalladora por todo lo que acabamos de hacer. Bueno, entonces después de haber remallado la unión de la almilla y el patrón trasero de la camisa, vamos a pespuntar aquí poniendo las costuras hacia el posterior o hacia el bajo y vamos a pasar un pespunte muy pegadito aquí a la costura para asentar esta parte de la almilla. Ahora vamos a continuar confeccionando la parte del cuello. Entonces vamos a tomar la solapa del cuello, que son estas dos piezas, y a una pieza solamente vamos a pegarle con la plancha entretela. De esta manera recortas el patrón sin margen de costura, la entretela, para que al momento de pegarlo quede sin los margen de costura para que después lo podamos coser y que quede bien. Este es el cuello. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a empezar cosiendo el costado, la parte superior del cuello y el otro costado. La parte inferior de la solapa del cuello no la vamos a tocar por ahora. Bueno, entonces aquí enfrenté derecho con derecho y voy a empezar cosiendo a 1 centímetro de costura por el costado. Aquí cuando llegamos a la punta bajamos la aguja, levantamos el pie prensa telas y giramos para continuar cosiendo. Y aquí en la parte de la esquina vamos a hacer unos piquetes para que al momento de voltear quede bien definido esta puntica aquí del cuello. Bueno, entonces así les debe haber quedado la parte del cuello. Miren, aquí frente derecho con derecho. Después vamos a voltear este cuello por el derecho, de esta manera. Listo, entonces en esta parte de las punticas nos ayudamos con algo muy puntiagudo, como unas tijeras por ejemplo, para sacar la puntica y que quede bien definida la punta. Entonces después vamos a pasar una plancha para asentar esto muy bien y vamos a pasar una costura de pespunte por todo el borde que acabamos de voltear, por aquí, bien pegadito al cuello. Bueno, entonces en esta parte voy a enfrentar aquí, voy a doblar por la mitad el cuello y voy a hacer un piquete aquí en la parte donde no hemos cosido para después unirlo con el pie de cuello. Después de eso vamos a tomar la parte delantera y trasera de la camisa y vamos a enfrentar derecho con la parte delantera de esta manera y vamos a unir en esta parte por los hombros. Entonces vamos a coser una costura recta de 1 centímetro por aquí y por aquí. Ahora voy a pasar una costura de remalladora por lo que acabamos de realizar.
Bueno, entonces ahora vamos a empezar a acomodar esta parte del cuello. Vamos a tomar la solapa del cuello que acabamos ya aquí en esta parte de pespuntar. Después vamos a tomar aquí la base del cuello. Voy a marcar aquí el centro, porque el centro lo vamos a utilizar para acomodar y que quede bien centrado aquí el cuello en la camisa. Vamos a tomar una base de cuello, vamos a poner el derecho para este lado, vamos a enfrentar aquí derecho con derecho. La solapa del cuello tiene que estar en el centro y vamos a poner aquí enfrentando los derechos, vamos a poner aquí la otra parte del base de cuello. Nos ayudamos con alfileres para que quede bien acomodado y bien centrado esta parte. Listo, entonces una vez acomodado vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro, puntada normal, por aquí, por todo el borde del cuello hasta aquí. Bueno, en esta parte de la curva voy a hacer unos piquetes para que al momento de voltear el cuello quede bien definido la curvita ahí del pie de cuello. Bueno, y mientras acomodamos aquí en esta parte el cuello, también vamos a marcar aquí el centro de la manga en la sisa. Vamos a marcar también el centro de la manga de esta parte y vamos a enfrentar derecho con derecho de la manga, enfrentando aquí la parte central y vamos a unir con alfileres por todo el borde de la sisa uniendo la manga, recordando que aquí la parte del trasero, o sea, vaya por la parte trasera de la camisa. Y lo mismo hacemos del otro lado de la manga. Listo, entonces vamos a unir la manga con la camisa pasando una costura recta a 1 centímetro por todo el borde de la manga de la sisa. Entonces voy a empezar aquí por el piquete del centro de la manga. Me gusta siempre comenzar así, como del centro hacia un lado y vuelvo al centro y termino del otro lado. Listo, ahora vamos a pasar una costura remalladora por toda la sisa que acabamos de coser. Listo, entonces la camisa nos va quedando de esta manera. Ahora vamos a ya unir la parte del cuello a la camisa. Entonces voy a marcar aquí la mitad porque esta parte es muy importante de que quede bien centrado el cuello. Bueno, entonces vamos a tomar aquí esta parte del cuello, ya la tuvimos que haber pues volteado y planchado y asentado bien las costuras. Entonces en esta parte vamos a enfrentar derecho con derecho y por esta parte con ayuda de los alfileres vamos a acomodar aquí el cuello. Aquí en esta parte tiene que coincidir perfectamente el borde del cuello con el borde de la camisa o el borde de la botonadura. Entonces unimos con alfileres.
Y listo, una vez que ya hemos unido con alfileres aquí para acomodar bien la parte del cuello, vamos a unir estas partes de tela con costura recta a 1 centímetro del centro a un extremo y del centro al otro extremo. Entonces voy a empezar aquí por el centro. Vamos a cerrar esta parte aquí del cuello, entonces vamos a abrir, lo tenemos así, las costuras las vamos a meter de esta manera, así, vamos a guardar las costuras hacia el pie de cuello. Esta solapita que nos queda libre del pie de cuello vamos a doblar 1 centímetro y vamos a tapar aquí la costura y vamos a pasar una costura recta, muy pegadito por aquí para tapar la costura, es como un pespunte. Empezamos lo mismo del centro hacia un extremo y luego nuevamente del centro hacia el otro extremo. Entonces nos acomodamos bien en esta parte, que quede todo bien planito y empezamos a coser. Listo, por este lado ya hemos terminado de unir la mitad del cuello, vamos para la otra mitad. Listo, mire cómo quedó esta parte. Adicionalmente vamos a enfrentar derecho con derecho de la manga y vamos a cerrar aquí por la parte de los costados. Entonces vamos a cerrar la camisa y vamos a pasar una costura recta por aquí, por todo el costado a 1 centímetro, puntada recta 3 milímetros y pasando aquí por la manga hasta finalizar acá. Listo, entonces ahora voy a continuar cerrando por la manga y el costado de la camisa a 1 centímetro de costura por este lado. Mire, aquí voy a cerrar ya la manga. Listo, ahora vamos a pasar una costura remalladora por todo el borde que acabamos de hacer. Listo, entonces miren cómo va quedando la camisa. Está quedando muy bien esta parte aquí del cuello. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí cerrar la parte del puño. Por eso tuvimos que haber hecho previamente ya la parte de la flecha, porque ya queda mucho más cómodo trabajar cuando la manga no está unida a la camisa. ¿Listo? Entonces vamos a tomar los puños que hemos cortado, vamos a pegar una parte de entretela, es el mismo tamaño del puño sin margen de costura, entonces con plancha fijé aquí la entretela y lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos, aquí está al lado del puño y en esta parte que no tiene la entretela lo que hice aquí fue con plancha doblar 1 centímetro hacia el revés para después cerrar el puño y que quede mucho mejor. ¿Listo? Pero entonces por ahora lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho de esta manera y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro aquí por el costado del puño, la parte superior y el otro costado de esta manera. Y lo mismo para el otro puño. Aquí en este lado del puño también vamos a hacer unos piquetes en la curva para que al momento de doblar sea mucho más sencillo.
Bueno, después de haber unido las dos partes de puño, yo lo que hice fue planchar para sentar y que quede bien acomodadito la parte del puño, excepto esta parte aquí que ya está planchado a 1 centímetro hacia adentro. Ahora vamos a tomar aquí las mangas de la camisa, vamos a tomar la primera esquina aquí del puño y lo vamos a hacer aquí coincidir con la esquina de la manga y vamos a unir con alfileres. Y como ven, aquí va a haber un excedente de la parte de la manga que va a caber en el puño. Lo que voy a hacer es hacer coincidir el otro extremo aquí del puño con la manga. Voy a unir aquí con alfileres. Y lo que voy a hacer es hacer como una pinza o un pliegue aquí de la parte del trasero. O sea, en la parte aquí más angosta de la manga. Entonces lo que voy a hacer es hacer un pliegue para que quede bien acomodadito aquí esta parte. Y el pliegue más o menos va a quedar de este ancho. Entonces solamente tenemos que acomodarlo para que quede más o menos a la mitad de la parte trasera del puño. Ponemos alfileres aquí hasta la costura. Y aquí es donde va a haber el pliegue. Y listo, y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro por todo el borde aquí. Aquí por este lado vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a enfrentar los dos bordes por este lado con el puño y la manga. Entonces vamos a poner alfileres para que se quede bien fijo. Vamos a continuar, que quede bien alineado, sin ningún fruncido o sin ninguna arruga, que quede bien puesto. Aquí llegué a la costura de la parte trasera. Voy a unir entonces aquí borde con borde primero y luego aquí a más o menos a la mitad vamos a hacer el pliegue. Y ahora voy a pasar una costura recta por aquí a 1 centímetro de costura, puntada recta normal de 3 milímetros. Les recomiendo que empiecen por la parte más grande de la manga, o sea, por la parte delantera, para después terminar en el pliegue. Entonces al momento ya casi de cerrar, lo que corroboramos es que tengamos todas las partes aquí bien alineadas, de que los bordes del puño y de la manga coincidan y que esté bien definido pues aquí debajo de la tela el pliegue. Miren, en esta parte también quedó bien centrado. Entonces, ahora ya es momento de cerrar el puño. Las costuras las vamos a meter de esta manera y ya como ya tenemos aquí doblado a 1 centímetro de costura, ya queda mucho más fácil simplemente cerrar el puño y vamos a pasar una costura de pespunte por todo el bordecito del puño, 2,5 de costura. Entonces podemos comenzar aquí por el borde y le damos la vuelta a todo el puño, pespuntando. Entonces mire cómo queda esta parte aquí del pliegue, si ven cómo queda bien, justo en el lugar más o menos en la mitad, entre el sesgo aquí y la costura. Bueno, y así es como queda entonces esta parte. Bueno, ahora vamos a continuar realizando la parte del ruedo. Entonces vamos a doblar aquí en el bajo de la camisa 1 centímetro y vamos a doblar otro centímetro y vamos a pasar un pespunte o una costura bien pegadito aquí al doblez. Empezamos con un remate, esta parte se costura normal de 3 milímetros.
Bueno, y así es como va quedando el proyecto del día de hoy, una camisa slim fit, manga larga. Miren cómo está quedando de bonita. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la parte de la botonadura y hacer los ojales aquí en la botonadura y también aquí en los puños, ¿vale? Aquí he marcado con alfileres la posición de todos los ojales que voy a hacer. Generalmente empieza uno aquí en la parte del pie de cuello de manera horizontal y a partir de aquí y consecutivamente con todos los botones vamos a dejar un espacio de 9 centímetros. Entonces, cada 9 centímetros espacié aquí los botones y aquí marqué pues con alfileres la posición para ir a coserlos en la máquina. Por esta parte aquí en el puño, aquí de esta manera vertical va a tener la dirección del ojal, entonces generalmente yo lo hago aquí a la mitad del puño y aquí como en sentido de la mitad de aquí de la flecha, entonces por eso lo marqué aquí. Y aquí también va un pequeño botón en la mitad entre el inicio de la flecha y aquí la costura, entonces va un pequeño botón, entonces por eso vamos a hacer aquí un ojal. Lo mismo, el botón aquí es de manera vertical y el botón de aquí viene de manera horizontal, ¿vale? Entonces vamos a la máquina a hacer los ojales. Bueno, en esta parte estoy cambiando el pie prensatelas por el pie que realiza los ojales de manera en un solo paso. Voy a poner aquí el botón como nivel de referencia. Voy a hacer los ojales de un ancho de puntada de 3, una longitud más o menos entre 0.1 y 0.2. ¿Listo? Entonces ya hicimos aquí todos los ojales de la botonadura. Ahora voy a seguir a hacer los ojales de los puños. Y listo, lo único que falta es abrir los ojales, poner los botones del otro lado de la botonadura para aquí en la parte central de la camisa y también en la parte aquí de los puños. Y listo, hemos terminado la camisa, entonces ya solamente falta plancharla para terminar de asentar las costuras y mostrarte cómo queda sobre nuestro modelo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en los comentarios, suscribirte al canal y seguirnos con nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Por las redes sociales también publico contenido adicional como otros proyectos de costura que no traigo a la pantalla y que me gustaría que vieras y que disfruto mucho realizando en este proyecto de la costura DIY. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Bueno, este proyecto de la camisa Slim Fit para hombre lo quise realizar en el canal porque vi que en los comentarios era repetitiva la idea de que ay, no se ve, no pusiste un papel adecuado, como ya en la anteriormente ponía como papel periódico. La idea del papel periódico era más que todo era mostrarles de que sí se podía patronar desde nuestras casas, cada quien con los materiales que tiene. Obviamente por efectos audiovisuales no se ve bien, no se ve chévere, pero pues esa era como la intención de utilizar papel periódico. Ahora, ya que
no tengo papel periódico, pero entonces tengo que comprar papel, entonces quise traer nuevamente este tutorial para mostrarles lo fácil que es hacer una camisa slim fit para hombre y el resultado final que queda espectacular. Espero que con este video se hayan animado a coser, se animen a coser y utilizar esa tela que tanto estaban esperando y tanto estaban guardando para el momento. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Listo. Bueno, aquí la parte del cuello. Listo. Bueno,